Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están mirando desde sus dispositivos móviles y que se conectan a este conversatorio hacia una ciudad pensada en las personas. Construir ciudades amigables y útiles para las comunidades es fundamental, pero no es una tarea fácil. De hecho, se requiere un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, entre arquitectos, constructores y, por supuesto, las comunidades. En Premio Aporte Urbano, que en estos momentos está atravesando su edición 2022, se busca reconocer y destacar aquellos proyectos que se han convertido en un aporte para las personas y para las comunidades que los utilizan, ¿cierto? Ya sea desde los servicios básicos, desde la vivienda, las áreas comunes y una combinación de todos estos aspectos. Para conversar sobre los desafíos que implica construir una mejor ciudad pensada en las personas, invitamos a Pablo Jordán, presidente de la Asociación de Oficina de Arquitectos, a Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano de MIMBU, a Catalina Justiniano, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y, por supuesto, a Cristóbal Prado, presidente de la Comisión de Eventos Institucionales y además director del Premio Aporte Urbano. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Cristóbal, empecemos contigo. Okay. A la hora de construir una mejor ciudad, la vivienda y la planificación han estado en la discusión pública. En ese sentido, ¿cuál es el rol que juegan los proyectos como unidades y cuál es el rol que pueden tomar los privados en ese sentido? Chuta, buenos días, Andrea. Es una tremenda pregunta. Claro, es imposible decirte que cada uno, obviamente todos tienen algo que ver. Los privados siempre pueden entregar algo a la ciudad, hacer algún aporte urbano, pero los privados no se nos puede olvidar que actúan de acuerdo a unas reglas del juego. Y las reglas del juego las pone el sector público, los pone la municipalidad con el plan regulador, los pone la Ceremi con los intercomunales, los pone el gobierno regional, el MIMBU con las normas y decretos. Entonces, la verdad es que todos tienen que aportar. Unas muy buenas reglas del juego nos llevan a interactuar de mejor forma los privados, por decirlo de alguna forma y poniéndome en el lado de los privados. Por otro lado, hay leyes que ayudan mucho. Por ejemplo, la ley del aporte urbano, la ley de aporte al espacio público, donde tiene un principio que es muy interesante, que es el de la universalidad, que todos los proyectos deben aportar en algo. Eso da un desde. Ese desde, por chico que sea el proyecto, algo debe entregar para que la unión de los distintos poquitos, digamos, logre generar una mejor ciudad, un mejor infraestructura. Los premios Aporte Urbano lo que buscan es relevar justamente lo que cada proyecto entrega a la ciudad como un todo. Entonces, obviamente hay proyectos más grandes que tienen una mayor holgura en los fondos que administran, por decirlo de alguna forma, que pueden entregar tal vez un poco más. Pero los chicos también pueden entregar algo más. Y si no pueden entregar algo más, deben hacer su aporte a esta caja común para poder generar mayores y mejores infraestructura, espacio público. Pero la verdad es que si todos nos preocupamos de ese aspecto, de que la infraestructura, el equipamiento, el estándar mínimo de una ciudad sea igual en Las Condes o en La Pintana, cambiaríamos la visión de una ciudad y daría prácticamente lo mismo dónde vivir. Hoy día no importa, hoy día importa dónde vivir, claro, desgraciadamente. Eso. Absolutamente. Vicente, ¿qué rol deberían jugar los distintos actores, hablamos de privados, públicos y la sociedad civil, para avanzar en la construcción de mejores ciudades? Yo sé que es una pregunta amplia. Voy a usar la carta de la pregunta amplia también que usó Cristóbal. Yo creo que efectivamente responder esa pregunta podría dar para un seminario completo, pero pensando un poco lo que hablábamos antes de partir también. Las ciudades, como concepto teórico, son esta aglomeración de distintos intereses, ¿no? Hay distintas personas y, de alguna forma, lo que distingue las ciudades es la cercanía. Y esa cercanía ciertamente va a generar ciertas cuestiones positivas y a veces algunos conflictos respecto a cómo se construyen las cosas, dónde se construyen, dónde van a estar las cargas, dónde están los beneficios. Lo cierto es que, como señalaba Cristóbal, nuestro sistema, de alguna forma, de planificación y de construcción estuvo desarrollado durante mucho tiempo para incentivar la construcción.
Y tengo la sensación, o tenemos mucho la sensación, de que hoy en día han surgido muchos conflictos urbanos crecientemente. Los conflictos urbanos de hoy en día, comparados hace 30 años, ciertamente son muy distintos. Hoy día tenemos muchas más opiniones. El tema urbano, de alguna forma, es mucho más presente para las municipalidades, para los gobiernos regionales, para nosotros como ministerio, para los actores privados, la Cámara de Chile de la Construcción, en fin, una serie de actores que ciertamente quieren tener su voz en la ciudad. Y mi sensación es que el rol general para todos es ojalá poder llegar a ciertos acuerdos en cómo construir esa ciudad. Y ciertamente el rol del sector público, o por lo menos de nuestro ministerio, es tener la capacidad de canalizar esos acuerdos. Y en aquellos lugares donde esos acuerdos no estén sucediendo o estén explotando con posterioridad a las certezas que todos requieren, por ejemplo, conflictos que surgen después de los permisos de edificación o conflictos que surgen posteriormente a la publicación de los planes reguladores o en su tramitación, son cuestiones que ciertamente tenemos que mejorar. O sea, la capacidad pública de canalizar los distintos intereses es ciertamente un rol el que yo creo, como ministerio, tenemos que empujar para mejorar ciertamente a través de, por un lado, en mi opinión, o nuestra opinión más bien, ciertas reformas al proceso de planificación, y por otro lado también a encontrar ciertos puentes entre distintos actores que ciertamente van mucho más allá de la legislación y tienen que ver finalmente a cierto discurso de cómo construimos ciudad. Eso estamos trabajando. Totalmente. Catalina, ¿te gustaría sumar algo a estos comentarios? Sí, quizás complementar, me parece fundamental lo que dice Vicente respecto a este rol a la necesidad de llegar a acuerdos. Y en eso creo que hay un rol bien compartido de todos, que tenemos que avanzar en aportar con colaboración y confianza unos con otros. Yo creo que la desconfianza es la que de repente nos merma y nos atrasa, digamos, para poder avanzar. Y en eso pienso que quizás tomar desde ahí, por ejemplo, el rol de la sociedad civil, organizada, pensando en fundaciones, ONG, creo que tienen un tremendo rol ahí de hacer estos puentes, que de repente que siempre son muy necesarios. Yo siento que pueden ser un brazo armado, por ejemplo, de los gobiernos locales. Hay muchas municipalidades que no tienen las condiciones, por ejemplo, los recursos para poder llegar bien a las comunidades, ir teniendo esos puentes, y en eso la sociedad civil tiene un rol súper fundamental. Quizás complementar eso a lo que se ha ido como... claro, de repente el aporte de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunales, ellos de repente ven de primera mano, de primera fuente, cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas y pueden levantar estas solicitudes. Sí, y yo creo que en eso nos falta como avanzar como de algún modo en una institucionalidad, como formalizar esos encuentros, porque los acuerdos no se construyen en bilaterales. O sea, también se construyen en bilaterales, pero muchas veces necesitamos esas plataformas como de encuentro de distintos actores. Y en eso yo creo que es bien importante, en el fondo, como ir buscando esos caminos. Perfecto, Catalina. Y desde el sector público, ¿qué mecanismos o normativas usted visualiza que hoy requieren las ciudades de Chile para poder no solo mejorar la calidad de vida, sino que para generar proyectos que sean verdaderamente un aporte urbano? Quizás siguiendo la misma línea de lo de anteriormente señalado, pienso, o sea, necesitamos avanzar en varios mecanismos. Hemos avanzado mucho en los últimos años. Pero creo que en materia de participación, porque pienso que si queremos ir construyendo y hacer un real aporte urbano, el mejor aporte urbano es en el fondo proyectos que responden a las necesidades de las comunidades y a todo nivel, digamos, y en eso creo que tenemos ahí todavía un gran desafío por avanzar. Creo que hay temas de tecnología que nos pueden ayudar, hay miles de digamos, modos en los cuales podemos avanzar, pero tenemos que avanzar hacia una participación mucho más congregante, mucho más vinculante e incidente finalmente. Pienso, ¿y por qué lo digo? No es en el fondo el cliché de la participación, pero no sé, tengo la convicción de que cuando hacemos real participación y llegamos a estos acuerdos, digamos, entre distintos actores, concordamos con los diagnósticos, por lo tanto con las propuestas, los proyectos se pueden apropiar de una manera por quienes en el fondo los reciben, por la comunidad inmediata, y la apropiación inmediatamente incide sobre la sostenibilidad, porque finalmente quién va a cuidar, quién va a potenciar
terminan siendo proyectos que son gatilladores, además de procesos mucho más virtuosos, y eso yo creo que lo hemos visto en muchos de los proyectos que han sido premiados en lo que nos convoca hoy día. Entonces, de verdad, creo que por ahí hay harto que avanzar. Y lo anteriormente señalado, como en esta institucionalidad, nosotros desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano propusimos en la propuesta de regeneración urbana una institucionalidad, cómo formalizar esa colaboración y esa corresponsabilidad. Están las figuras de las corporaciones municipales, corporaciones a nivel regional, podría ser, pero de algún modo tenemos que avanzar por ahí. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Pablo, en PAU hay una categoría que premia la intervención patrimonial, una categoría que a mí me encanta, que el año pasado lo ganó Palacio Pereira, un trabajo precioso. Yo te quería preguntar, bueno, en esta categoría encontramos proyectos de distintas regiones que han sido premiados. ¿Qué nos falta hoy para poder impulsar aún más este tipo de proyectos de intervenciones patrimoniales? Tus preguntas son todas dignas de cada una de un seminario importante, pero déjame hacer un enlace con lo que se ha venido señalando Por favor. para llegar al patrimonio. Yo creo que el desafío más importante que tenemos que enfrentar como sector, como proveedores de proyectos, y diseñadores, como constructores, como todo, es la comprensión de que la ciudad, desde el punto de vista de las personas, es el espacio más democrático que podemos inventar. La humanidad no ha inventado un espacio más democrático que la ciudad, ni más complejo tampoco. Entonces, la clave que yo creo atraviesa todas las preguntas, incluyendo la última, tiene que ver con la gobernabilidad, con el hecho de que si tomamos la ciudad como un objeto de gobierno, como un lugar de políticas públicas aplicadas a ciertos propósitos, encontramos que primero se fortalece la diversidad en los sistemas urbanos. No es lo mismo Puerto Natales que Punta Arenas, y esas dos no son lo mismo que Valparaíso y tampoco que Santiago. Entonces cada una, nuestro tratamiento, en consecuencia, el tratamiento homogéneo o casi sistémico de nuestro sistema urbano, desde la perspectiva de que se trata todo más o menos igual, creo que hay un desafío enorme en darle especificidad, reconocimiento de localidad, reconocimiento de identidad, y ahí aparece el patrimonio, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con las personas, o sea, fundamentalmente tiene que ver con las personas. Las personas son los que usan, también abusan, pero usan fundamentalmente la ciudad como un camino de superación de necesidades, de convergencia de intereses, de productividad personal, de rentabilidad, en fin, hay una serie de objetivos, muchos. Entonces, la gestión pública en materia de ciudades tiene como por vocación la guía de estos procesos y la estructura de la institucionalidad, la legislación, la norma, por cierto, la inversión, ¿no es cierto? Nosotros hemos por muchos años estado acostumbrados a que la inversión urbana se hace prácticamente integralmente desde la óptica del mundo privado, pero el mundo público tiene una responsabilidad enorme y un rol gigantesco en toda la ciudad del mundo, no solo las chilenas, para poder estimular ciertos procesos, dirigir las ciudades. Bueno, en ese ámbito de cosas, la gobernabilidad, la dimensión política de las ciudades adquiere una relevancia estructural en la toma de decisiones. Y ahí lo que dice la Cata, ¿no es cierto?, encontrar la forma del diálogo, la construcción de las identidades, de los propósitos de gobierno, de forma tal de que los planos reguladores o los instrumentos de planificación o las políticas urbanas aplicadas tengan los sellos locales, que creo yo ayudarían mucho a eso. ¿Por qué eso? Porque el esfuerzo de construcción de ciudades para las personas es un esfuerzo cooperativo. No es un esfuerzo de responsabilidad solo del sector público, por Dios, es una cuestión, sería absurdo. Tampoco solo del sector privado o solo de los arquitectos, es una cuestión cooperativa. Y los ciudadanos, las personas, los consumidores, las industrias, los productores, los inversionistas, el sistema económico, todos van a la ciudad, todos la usan. Con respecto al patrimonio, yo creo que el patrimonio es una de las piezas más relevantes de todo sistema urbano. Contribuye sin duda a los temas de la identidad, el reconocimiento de la cultura, la historia, la pertenencia. Se expresa a través del patrimonio. Tu pregunta está referida, creo que, a qué podemos hacer para tener más proyectos patrimoniales. Claro. Y el eje que nos convoca aquí son los proyectos, que es una cuestión también muy relevante. Los arquitectos estamos acostumbrados a hacer proyectos y planes. Nos gusta hacer productos. Vamos a la construcción, finalmente la Cámara Chilena de la Construcción construye. Entonces, no es el debate ideológico el que más nos mueve fundamentalmente la producción. Y los proyectos patrimoniales tienen una riqueza y una potencia
alucinante desde el punto de vista de hacer converger justamente la antigüedad, la tradición, la cultura, una forma de hacer, pero también, y aquí viene la parte, una forma de habitar, una forma de completar la vivienda con un barrio, la forma de hacer un barrio a través de equipamientos de barrio como la iglesia o la junta de vecinos o el lugar de encuentro. Uno de los proyectos premiados de los ciclos anteriores son centros comunitarios en el sector Mata. Mata hoy día es un ejemplo extraordinario de la recuperación patrimonial de un barrio. Van incluidas las casas y va incluido proyectos de estímulo a la densificación, como la microdensificación, que es una línea de política pública, que se aplica entonces a este concepto. Entonces, ¿dónde pensaría yo que hay un espacio interesantísimo en el reciclaje y potenciación de sectores tradicionales de todas nuestras ciudades y en todos los ámbitos? A nosotros que nos toca recorrer el país haciendo planificación urbana y desarrollo territorial, prácticamente no hay ninguna ciudad que no pueda identificar un sector que le es querido, que le es patrimonial. A veces céntrico, a veces no. Y esos sectores podrían conformar el fundamento de proyectos de recuperación patrimonial con una consecuencia súper importante. Una densificación equilibrada, la recuperación de sistemas de vivienda, la incorporación de nuevos espacios públicos, el completar a lo mejor situaciones que están pendientes, y ahí la inversión pública, con esto cierro, es central. El Parque de los Reyes es un ejemplo de eso, todos los parques urbanos son ejemplos de eso, cómo han ido generando estímulos dirigidos a través de la inversión pública, ¿cierto?, a la reconformación de sectores urbanos. Entonces el patrimonio es más que edificios, es sectores, barrios, también gente y cultura. Gracias, Cristóbal. ¿Tú querías agregar algo? Solo complementar algo a lo que dice Pablo, que me parece interesante. El patrimonio hoy día es un gravamen, no es un premio. Hoy día tener un patrimonio o un edificio patrimonial te implica puro gravamen, contribuciones, trabas a tratar de mejorarlo. Cuando eso se vea como un premio, cuando el Estado, cuando el privado entiendan que tiene algo que es con valor agregado, el patrimonio probablemente va a dejar de ser el pariente pobre hoy día de los proyectos. Y creo que ahí está el asunto, digamos. Tan sencillo como eso. Pero, y complementando aún más, el tema, lo mencionó de soslayo Pablo, la economía urbana. Las ciudades son complejas, son como seres humanos, digamos, propiamente tales. Hoy día, adorando a los arquitectos y los presentes, digamos, no es solo arquitectura planificar, es saber dónde puede estar la industria, dónde privilegiamos la mano de obra, dónde puede haber trabajo, dónde podemos hacer mixtura de equipamiento, dónde podemos poner industria junto con habitación, dónde las personas pueden vivir y trabajar. Eso hoy día no se da. Tenemos comunas que están absolutamente faltas de lugares de trabajo. Tienen que viajar 20, 30 o 40 kilómetros y 2, 3 horas al día en una micro para poder llegar a su lugar de trabajo y poder obtener un trabajo digno. Cuando entendamos que la regulación, la planificación es un acto complejo que lo deben hacer sociólogos, arquitectos, economistas urbanos que hoy día no tenemos en la práctica. También abogados podríamos decir algo en eso, ¿no es cierto? Vamos a entender que la ciudad va a ser un ente que tiene considerado todo lo que necesita para poder sobrevivir correctamente. Hoy día estamos carentes de ese análisis integral. Y eso es fundamental para poder lograr una ciudad equilibrada, con infraestructura equilibrada y con todo desde el punto de vista del vivir. Claro. Y lo último, complementando lo que dijo la Cata, que es fundamental, todos los premios relacionados con espacio público, el mínimo común denominador ha sido la participación ciudadana. Y la participación ciudadana se ha notado, y en el acto más lindo que hemos puesto en el PAU, que es la postura de la placa recordatoria, donde vemos a la comunidad y la comunidad actúa, y es un actor presencial y protagónico al momento de instalar la placa. Dice, agradecemos el que nos hayan considerado. Esas simples palabras, claro, es lo que marca la diferencia entre proyecto y proyecto muchas veces. Y finalmente es motivo de orgullo, es lo que tú decías, darle un giro a este gravamen que tiene el patrimonio, que tienen estos sectores, que no sean un problema para la comunidad, sino que sean un motivo de orgullo y un motivo identificador. Que yo me identifico con mi comuna o con mi barrio porque tengo esto que me encanta y que además
trabajamos todos para que fuera un espacio aún mejor y recibimos un reconocimiento. Así Hay- es. hay- me permite, hay Por una, favor. hay una dimensión del patrimonio que tendemos a olvidar, y lo hice en mis palabras. La cuestión patrimonial es siempre mirando como para atrás, ¿no? El patrimonio se construye hoy día, el patrimonio de mañana. Entonces, si uno revisa los procesos de desarrollo urbanos históricos o pasados, descubre que la integración, la coordinación, la colaboración, eso que mencionaba, el cooperativismo en el sentido más amplio del concepto, dieron cuenta de esos tejidos urbanos que hoy día y de esas obras que hoy día respetamos o queremos conservar o transformar. Bueno, en ese sentido, ¿cómo estamos haciendo hoy el patrimonio de mañana? Hoy día yo siento que es mucho más escindido, mucho más separado el proceso. Y hoy, mientras conversamos, mucho más conflictivo. Tenemos una obligación, un llamado más que una obligación, a encontrar caminos de encuentro, de acuerdo, decía la Cata, pero caminos de encuentro en torno, por ejemplo, a la identificación y priorización de las acciones que van a ir dando cuenta de la futura ciudad y sus personas. No podemos abordarlo todo al mismo tiempo, eso lo sabe cualquiera. Entonces, nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto, esta cosa de los planos reguladores. Los planos reguladores, que son un instrumento de administración urbana muy sencillo en su concepto, pero muy complejo en su desarrollo, se ha ido transformando en el receptor universal de la demanda de todo tipo, la demanda ambiental, la demanda social, la demanda económica. Y la verdad es que eso puede descomponerse, esos procesos pueden descomponerse. La planificación urbana es un hecho en otras latitudes, es un acto regular, permanente, cotidiano. No es una instancia una vez cada 10 años que se produce. Entonces, cambiar hacia una orientación más estratégica, más táctica incluso de la planificación urbana, restarle un tiempos larguísimos de construcción de información que finalmente no redundan en la toma de decisiones sobre planes de inversión, programas, identificación de proyectos, necesidades que quieren satisfacerse. Ese es parte de nuestro desafío también. Creemos que ahí hay una enseñanza y hay una cantidad de herramientas que pueden utilizarse. Y claro, cada ciudad responderá a su carácter y responderá a su necesidad y a su oportunidad de función económica, de función social. En ese contexto, el gobierno nacional y el gobierno regional y el gobierno local son tres gobiernos que se superponen sobre el mismo tejido. Otra vez, eso es parte de nuestra dinámica nacional. Cada uno tiene que proponer su propio plan. Y a mí este año me toca plantear, qué sé yo, como gobierno local voy a reforzar las áreas verdes y lo voy a conversar con mis vecinos. Bueno, y eso, por ahí nos vamos. Y el próximo año será otra cosa. Pero ese arte de gobernar la ciudad es también un desafío para nosotros, creo yo. Y los proyectos del PAU, lo que nos muestran, creo yo, es la emoción que yo siento cuando vamos a poner las placas, cuando vamos al jurado, etcétera, es que a partir casi desde un impulso natural, las constructoras, los arquitectos, los desarrollistas de los proyectos, los municipios cuando participan con equipamiento público, se hacen cargo de esto. No porque se los obliguen, sino porque lo sienten como un llamado. Entonces aparece ese encuentro con la comunidad, el encuentro en el espacio público, la relación, y es muy hermoso, de verdad, cuando uno escucha los testimonios de las personas que han sido parte de estos procesos, los vecinos, y cómo los proyectos PAU premiados por este proceso, hace ya 8 años, les han cambiado la vida, y se las han cambiado para bien, y muy bien. Es muy bonito eso. Muy bonito. Totalmente, y es muy en la línea de lo que comentaba Cristóbal. Al final la ciudad es un organismo vivo y, como tú dices, no se pueden estar cada 10 años viendo qué pasa, porque entre una década y la siguiente la comunidad es completamente distinta. Así como hace mucho tiempo teníamos la inmigración del campo a la ciudad, hoy ya tenemos otro tipo de inmigración que cambia cada día, y la ciudad, la construcción, la arquitectura tiene que estar muy en línea con eso. Les quiero hacer una pregunta a todos. Si quieres partir tú, Catalina, con tu respuesta. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde tu área a la ley de aporte de espacios públicos? Mira, interesante pregunta y bueno, yo creo que ha salido mencionada porque Sí. Acá en esta conversación, y precisamente porque ciertamente o sea, la evaluación, lo primero es que es un gran avance. Yo creo que es un intento súper concreto, o sea, no un intento, un paso concreto de vincular planificación con financiamiento. De algún modo,
estos planes de inversión que tienen que hacer los municipios, que tienen que hacer también se tienen que hacer a nivel regional, de algún modo son un instrumento planificador, ¿verdad? Que permite jerarquizar y permite además canalizar como un instrumento receptor, digamos, y coordinador de financiamiento. Entonces yo creo que ese es un primer como elemento que es digno de destacar. Yo creo que un segundo elemento es el tema de la equidad, de nuestra ansiada y soñada equidad y lo difícil que es, en el fondo, cuando pensamos en la inequitativa distribución de los fondos a nivel de municipios, las restricciones que tienen. Y pienso sobre todo en estos planes, en el fondo de la ley de aportes, cuando se canaliza, por ejemplo, a nivel más intercomunal, bueno, también a nivel comunal en ciudades intermedias, en ciudades pequeñas. Pero creo que en las grandes ciudades, el que esté pensada también, diseñado para esa escala intercomunal, puede ser un elemento muy potente de equidad. Y yo creo que esa es otra cosa que se evalúa positivamente. Pienso que también hay que decir, ¿verdad? Hay como frustración a veces porque los aportes, como que hay mucha expectativa, que en el fondo con la ley de aporte del espacio público se van a hacer grandes transformaciones. Desde un punto de vista, para unos puede ser muy pocos los aportes, para otros puede ser muy grande el costo, digamos, que tienen que hacer, el aporte, en fin. Pero finalmente eso depende de dónde se mire. Y si pensamos que es poco, de nuevo, como está en el marco de un plan, de algún modo también permite ir canalizando otro tipo de fuentes de financiamiento. Entonces, no hay que mirarlo como solo, sino que en el fondo, desde una mirada más optimista, yo creo que es un súper buen instrumento. Que por ahí me partiría yo como comentando. Gracias, Catalina. Vicente, desde MIMBU, ¿qué opinamos? Yo creo que la ley de aporte de espacio público, de alguna forma, hemos usado harto la palabra, pero canalizó varios deudas que teníamos normativas a la hora de la relación de los proyectos con las ciudades. Efectivamente, creo que si la dividimos desde el punto de vista de la planificación de los aportes del espacio público, de parte de los planes de infraestructura de movilidad de espacio público, los planes de inversión en infraestructura de movilidad de espacio público, los PIMEP, disculpen, me faltó una palabra, es un acrónimo largo. La gracia que tienen esos planes, en mi opinión, son dos. La primera es que son bastante livianos. La verdad es que no requieren la cantidad de tramitación que requiere un plan regulador, sino que de alguna forma la ley dejó un espacio muy abierto y hay distintas visiones de cómo se tienen que hacer, pero son bastante breves. Hasta el momento se han hecho 13, han entregado 13, pero de aquí al próximo año ya sabemos que hay más de 50 en trámite. ¿Y cuál es la gracia, creo yo, de los planes? Es que efectivamente hay municipalidades que recaudan bastante poco y otras que recaudan bastante más, dependiendo de su actividad inmobiliaria. Pero lo cierto es que la planificación de la inversión, como tú dices, Catalina, ha generado también la posibilidad de buscar otros recursos públicos y privados para poder invertir y eso de alguna forma le ha dado una herramienta que las municipalidades no tenían, que de alguna forma es la planificación de la gestión urbana en el corto plazo. Y por ejemplo, cuestiones como movilidad de zonas de tránsito calmado, con inversiones de baja escala, se han podido generar en algunas ciudades. Estoy pensando en el caso de Santa Cruz. Entonces, eso creo que es una oportunidad que tenemos que impulsar. Y eso creo que es el gran aporte de esta ley. Y respecto a cómo los proyectos se insertan en la ciudad, ciertamente también desde noviembre del año pasado, o sea, cumplir un año en un mes más, de la implementación de la segunda parte de las mitigaciones viales de cada uno de los proyectos. Y ciertamente ahí creo que eso en el largo plazo va a ser una buena noticia. No me cabe ninguna duda de que cada proyecto pueda solventar su relación con la ciudad desde el punto de vista de la movilidad, independiente primero de su envergadura, sino que todos aporten. Y en segundo lugar, que no esté solamente centrado en los autos, sino que la movilidad es una gran noticia y con un sistema que eventualmente va a poder generar alguna certeza por su transparencia. Ahora, en la implementación, ciertamente nos hemos encontrado con algunos desafíos. O sea, me parece y estamos trabajando, créanme, todos los días, como para evitar de que esta buena noticia implique demoras excesivas en la entrega de permisos de edificación y generar más incertezas, cuando lo que requerimos son más certezas. Esto fue un proyecto que tenía por objeto, de alguna forma, de política pública, dar más certeza a las comunidades. Y eso es justamente lo que tenemos que ahora lograr con su implementación y no convertirlo en una fuente de incerteza. Yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo, por cierto, mancomunadamente con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
Lamentablemente, tengo que decirlo, cuando se implementó el año pasado, cuando hubo un plazo de implementación, hubo un buen tiempo para generar los elementos mínimos para la implementación y esos elementos no estaban funcionando muy bien en noviembre de 2021. Y creo que en este año hemos tratado de mejorar con la implementación. El próximo año vamos a tener más recursos para poder generar esas mejoras. Y ciertamente, yo soy un defensor de la Ley de Deporte de Espacio Público, por cierto, pero creo que esas oportunidades que nos entrega la ley tienen que ser mejor conducidas en los años que vienen. Eso. Muchas gracias, Vicente. Cristóbal, ¿cuál es tu opinión sobre la Ley de Deporte del Espacio Público? Ninguna. Me siento absolutamente identificado con lo que dijo Vicente. Perfecto. Pero quiero aprovechar de hacer una suerte de homenaje a mis coorganizadores. Por favor. Pero sobre todo al MIMBU, porque con el pasar de los 8 años del PAU, en general los proyectos públicos han tenido una muy buena representación. Pero quiero especialmente dedicarle un pequeño gesto a la unidad de pequeñas localidades. Ese es un proyecto, es una unidad del ministerio, donde premiamos Bahía Mansa, donde premiamos las plazas de Valparaíso, de Tiltil, donde vemos que hay gente con un ánimo, una ética con respecto a cómo puede hacer mejor la vida del resto, que es extraordinaria. Y bueno, impresionantemente cualquier cantidad de proyectos de ellos, cualquier cantidad de proyectos de regiones, o sea, lo que nos demuestra que Santiago no es Chile, de frentón, y en regiones hay mucha gente trabajando por mejores ciudades. Ojalá de Santiago aprendiéramos eso. Santiago se está quedando al debe cada día más, donde se tiende a segregar de las comunas ricas a las comunas pobres, donde se tiende a echar a la gente de las comunas ricas a las comunas pobres, y eso me parece que es absolutamente insoportable. Debiéramos mejorar la densidad. De aquí al 2030 vamos a tener el 40% o cerca del 40% de los hogares van a ser unipersonales. O sea, no vas a necesitar más de 40, 45 metros cuadrados para vivir. Y resulta que vas a tener que vivir en los extramuros. Eso es absurdo. Donde tenemos lugares donde la infraestructura es extraordinaria, no te permiten departamentos chicos. Entonces, creo que el PAU tiene eso, que muestra que se puede hacer una mejor ciudad y hay gente que trabaja como hormiguita, calladita, haciendo unos proyectos extraordinarios con muy bajo costo, y la verdad es que quería decir eso. Y bueno, la ley de espacio público es el principio de la solución, pero falta aún más que eso todavía. Vicente, ¿tú querías sumar algo? Sí, solamente, bueno, gracias Cristóbal por el reconocimiento, de verdad. Encuentro que efectivamente el programa Pequeñas Localidades refleja una cantidad de personas que están trabajando en los municipios, en lugares donde el Estado antes no llegaba muchas veces. Y creo que eso es súper potente, en el fondo, y dependemos mucho de esas personas que trabajan constantemente. Pasa algo parecido al programa Barrio. En fin, nuestro ministerio tiene una cuestión muy potente, que la ética de la gente que trabaja en muchos de los programas son gente que, hay un cliché, que ama a la ciudad. Y eso se ha reflejado en muchos de los premios que hemos recibido, y también en instancias como esta, ¿no? Que en este caso vienen por parte del sector privado, pero que de alguna forma también reconocen de que hay muchos actores que construyen ciudad, y eso es bien importante. Esto no es una construcción de una pieza cerrada de 4 paredes, de 4 o 5 personas pensando con sus pipas qué vamos a hacer con la ciudad, sino que la ciudad se construye de muchos actores, y nuestro rol como ministerio es lograr que esos actores confluyan en algunos acuerdos y que se puedan ejecutar las cosas. Y lo segundo que quería decir, que efectivamente yo creo que las ciudades grandes tienen una oportunidad bien potente hoy en día. A partir de la Ley de Integración Social y Territorial, existen hoy día actualmente herramientas como para fomentar la integración social y urbana en sectores bien ubicados, que antes no teníamos. Podemos establecer incentivos, pero también resguardos de vivienda de interés público. Podemos generar modificaciones más rápidas, planes reguladores para fomentar vivienda de interés público en sectores bien ubicados. De alguna forma, el desafío, creo yo, en estos 3 años y medio que nos quedan de gobierno, es poder lograr que estas buenas ideas que están en esta ley de integración social, los planes maestros de regeneración, puedan también ser implementados, porque muchas veces nos quedamos en buenas ideas y lamentablemente nos falta el trabajo como para sacarla adelante. Es parte de nuestros objetivos también por sacarlo para adelante. Eso quería decir.
Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Pablo, por último. Solo agregar, las preguntas todas muy buenas, pero la ley de aporte es una herramienta. Es una herramienta que, como nuestro país es como es, tuvo que conformarse como ley. Me parece perfecto, no tengo en ese sentido ningún inconveniente, pero entender que estas últimas palabras que nos dice Vicente también tienen que ver con la construcción de herramientas. Y herramientas significa instrumentos que aplicados prudentemente y específicamente a un problema contribuyen a su solución. Eso se llama proyecto. El proyecto es una respuesta a una demanda, es una búsqueda de una solución. Los contextos que lo determinan al proyecto son distintos todas las veces. La función pública es generar, por así decirlo, poner la mesa, ¿no? Y si quieren también aportar con recursos directos. La comunidad, los actores, los arquitectos, los constructores, los diseñadores urbanos, los ingenieros de transporte, o sea, hay muchas profesiones que se convocan a este objeto, tienen que encontrarse en una cuestión que se llama el proyecto. Entonces, la ley de aporte hoy día funciona como una tarificación, casi un impuesto, casi un recurso adicional que se le pide al proyecto Comunidad de Pixel. Y está bien, no hay ningún problema, porque está generando una caja de recursos que son guardados por los municipios y que se aplican a la formulación de estos PIMEP en el programa. Una idea que se me ocurre a mí que pudiera facilitar la implementación, por un lado, de la ley de aporte y por otro lado, la tramitación de los proyectos, es la identificación anterior de sectores o áreas urbanas en los cuales la condición de la movilidad, por ejemplo, se resolviera. Tuviera una propuesta de movilidad, de forma tal de que el proyecto que participa de ese sector ya tenga predeterminado su aporte y no tenga que ser necesariamente caso a caso la revisión de la relación entre la tasación del predio, si aumentó la densidad, etc., porque eso lentifica el proceso. Entonces, en el fondo, es una cuota, es un aporte necesario, bienvenido, útil, ¿cierto?, que hace confluir otros recursos y estos se aplican a una zona, a un sector, y vuelvo al tema del barrio, el sector, la ciudad, que es el tema que nos convoca hoy día, esta mañana. Entonces, encontrar un encuentro entre esos dos temas puede ser también una herramienta de darle expedición a la gestión de este proyecto. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a nuestros 4 panelistas con quienes hemos conversado sobre, ¿cierto?, la importancia de que todas las entidades finalmente trabajen en la construcción de una ciudad que nos sirva a todos. Al final, no es solamente el sector público, no es solamente el sector privado, no es solamente la sociedad civil, somos todos los que vivimos en esta ciudad los que deberíamos aportar y trabajar para vivir en un mejor lugar, ¿cierto? Recuerden que próximamente ya conoceremos a los nominados para las 5 categorías del Premio Porto Urbano 2022 y en algunas semanas más vamos a tener los nombres de los ganadores. Si quieren conocer un poco más, pueden ingresar a www.premioportourbano.cl. Y a todas las personas que nos están viendo desde sus dispositivos móviles, que tengan una excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión.